Hay días en los que todo parece funcionar y aún así algo dentro de ti no está bien. No sabes decir exactamente qué es, pero lo sientes. Una incomodidad silenciosa, una tensión que no se va ni siquiera con descanso, con oración, con palabras de ánimo. Y lo más extraño es que, aunque tu alrededor está aparentemente en orden, por dentro algo grita que no, que hay algo que no cuadra, que algo o alguien está tratando de llamarte la atención. Y no se trata de paranoia ni de miedo. Se trata de una certeza muda que empieza a empujar fuerte, y cuanto más te haces el desentendido, más ruido hace. Porque cuando Dios decide hablar contigo, cuando Él necesita alertarte de algo, no va a susurrar siempre de forma suave. A veces, lo que Él tiene que decirte es urgente, y lo urgente no se dice bajito. Es curioso cómo pedimos tanto que Dios nos hable, que nos dé señales, que nos muestre el camino. Pero cuando esas señales no vienen envueltas en lo que esperamos, cuando no son agradables, ni cómodas, ni halagadoras, las ignoramos. Fingimos que no vimos, que no sentimos, que no escuchamos. Porque es más fácil pensar que es solo una mala racha, que son solo pensamientos sueltos, que ya va a pasar. Pero, ¿y si no es solo una incomodidad? ¿Y si no es solo ansiedad o casualidad? ¿Y si es Dios, con toda su misericordia, interrumpiendo tu ruta para evitar que te desmorones más adelante? Hay momentos en que las oraciones no son respondidas como esperábamos. Y en lugar de recibir la promesa, recibimos una interrupción. En lugar de un avance, una pérdida. En lugar de un empujón, una pared. Y nos desesperamos, como si Dios se hubiera quedado callado. Pero no está callado. Solo está hablando de un modo que no queremos aceptar. Es que a veces el mayor acto de amor de Dios es precisamente detenerte, hacerte frenar, sacudir lo que estabas construyendo, porque esa estructura estaba a punto de caerse sobre ti. Y claro, duele, nos confunde. Pero si logras mirar más allá del momento, entenderás que no era rechazo, era rescate, no era castigo, era cuidado. ¿No será que eso que se rompió repentinamente fue un acto de protección? Que esa decisión que se te cerró justo cuando parecía perfecta fue, en realidad, un grito del cielo diciéndote, ¿no es por ahí? ¿Y si esa pérdida fue, en realidad, una bendición disfrazada de caos? La verdad es que no siempre Dios va a usar palabras claras para advertirte. A veces usará silencios que pesan, caminos que se trancan, emociones que no puedes ignorar, porque Él sabe lo que tú todavía no ves. Sabe lo que te espera si sigues insistiendo donde no deberías estar. Y aunque nos cueste entenderlo, todo lo que Él hace está cargado de propósito, incluso aquello que parece contrariarnos. Jesús dijo, «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Jeremías 33:3. Pero hay que estar dispuesto a oír incluso cuando la respuesta es un no, incluso cuando el mensaje viene envuelto en lágrimas. Porque lo que Dios está intentando mostrarte puede ser más importante que lo que tú estabas intentando construir. Y si tú llegaste hasta aquí con esa sensación rara que te aprieta el pecho, con ese presentimiento que no te ha dejado en paz, quizás esta no es solo una coincidencia. Quizás esta sea una de esas veces en que Dios decidió hablar contigo de forma clara. Solo te pido un momento de tu atención y te invito a considerar suscribirte al canal. Es algo muy significativo para nosotros. Hay momentos en los que todo parece desmoronarse de golpe. Las cosas que antes funcionaban dejan de tener sentido. Lo que parecía estable se tambalea. Proyectos bien planeados no prosperan. Relaciones que antes te daban seguridad se enfrían. Y hasta lo que te daba alegría empieza a pesarte como una carga. En esos días, la sensación de confusión puede ser tan grande que lo primero que uno piensa es, estoy siendo atacado.
Esto es guerra espiritual. Algo quiere destruirme. Pero hay una posibilidad que rara vez consideramos. ¿Y si no es un ataque? ¿Y si lo que está pasando no es el enemigo tentando, sino Dios interviniendo? ¿Y si esas puertas que se cerraron, esos planes que fracasaron y esos vínculos que se rompieron no fueron casualidad, sino parte de una advertencia urgente? Cuando un camino está equivocado, Dios tiene formas muy concretas de hacértelo notar. No porque le guste verte frustrado, sino porque te ama demasiado para dejarte avanzar hacia un destino que no fue hecho para ti. A veces, insistimos tanto en una dirección que no percibimos lo peligrosa que puede ser. Nos aferramos a ideas, personas o circunstancias por puro miedo a soltar, sin darnos cuenta de que ese apego es precisamente lo que nos está deteniendo. Y es entonces cuando Dios comienza a desmantelar lo que construimos fuera de su voluntad. Hay una diferencia muy grande entre la oposición del mal y la corrección de Dios. Lo que viene del mal busca tu destrucción. Lo que viene de Dios puede doler, pero nunca te destruye, te purifica, te alinea, te protege. Lo que Él remueve de tu vida, por más difícil que sea aceptarlo, es porque ya no cumple su propósito en tu historia. O nunca lo tuvo. Pero nuestra primera reacción suele ser la resistencia. Intentamos reparar lo que se rompió, forzar lo que se cerró, recuperar lo que se fue. Insistimos porque no queremos aceptar que esa pérdida puede ser la forma de Dios de decirnos que estamos desviados, que necesitamos detenernos, volver a escuchar, cambiar de dirección. Es incómodo pensar que lo que más deseabas no era lo que Dios tenía para ti. Pero ignorar esa posibilidad puede llevarte a años de desgaste innecesario, cargando con un peso que nunca fue tuyo. Cuando todo empieza a salir mal, no es momento de desesperarse. Es momento de preguntar con honestidad: Señor, ¿me estás advirtiendo algo? ¿Estoy ignorando una señal tuya? La palabra dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Proverbios 19, 21. Por más que uno insista, lo que no está alineado con su voluntad no se va a sostener. Se caerá una y otra vez, y cuanto más lo rehagas con tus propias manos, más frustrado terminarás, porque lo que es tuyo por derecho divino permanece. Lo que fue solo una ilusión disfrazada de destino se va. Y a veces, cuando todo se derrumba, no es el fin, es Dios salvándote, aunque no lo entiendas todavía. Hay una paz que no se explica, que viene del cielo y se instala sin pedir permiso. Pero también hay una inquietud que no se puede disfrazar, por más que todo a tu alrededor esté en su sitio. A veces, lo externo está en orden, pero por dentro hay una agitación que no da tregua. Y aunque intentes normalizarla, aunque la calles, aunque le pongas nombre de cansancio, de rutina o de estrés, sabes que no es eso. Es un vacío que late con fuerza. Es un aviso silencioso. Es esa sensación de estar fuera de lugar, aunque estés en tu casa. De no pertenecer, aunque todos te acepten. De no avanzar, aunque los demás digan que estás en el camino correcto. Y eso no se origina en tus emociones. Eso viene del espíritu. Porque hay momentos en los que Dios retira su paz para que prestes atención, para que dejes de funcionar en automático y te detengas a preguntarte: ¿estoy realmente donde debería estar? No todo lo que parece bueno es voluntad de Dios. Hay situaciones que parecen ideales en lo lógico, en lo racional, en lo que los demás ven desde fuera, pero que internamente te están consumiendo. Y esa falta de paz no es un defecto tuyo, no es debilidad espiritual. Es en muchos casos el susurro de Dios diciendo: este no es el camino. El gran problema es que aprendimos a ignorar esa alarma interna, a forzar nuestro corazón a encajar en espacios que no fueron hechos para él, a justificar todo lo que incomoda como parte del proceso.
Pero hay una diferencia entre el esfuerzo que edifica y la inquietud que avisa. El esfuerzo trae cansancio, sí, pero al final hay fruto. La inquietud, en cambio, drena sin sentido. Y lo más peligroso es que con el tiempo se vuelve habitual. Te acostumbras a vivir sin paz, como si fuera lo normal, pero no lo es. Dios no te creó para habitar lugares donde tu alma se marchita en silencio. Si hay algo dentro de ti que no descansa, que no encuentra quietud, es muy probable que estés ignorando un llamado urgente, porque el espíritu no deja de hablar, solo que lo hace de formas que no siempre reconocemos como voz de Dios. Y una de ellas es la inquietud que no se va. No siempre se trata de tomar grandes decisiones. A veces, esa inquietud aparece para señalarte un desvío mínimo pero determinante, una actitud, una compañía, una rutina, una dirección que parece pequeña pero que, si no se corrige, te alejará cada vez más de lo que fue pensado para ti. La Escritura dice, y que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Colosenses 3:15. La palabra gobierne no está ahí por casualidad. La paz no es solo un consuelo, es una brújula. Si ella se retira, es porque algo se desalineó. Y si tú sigues caminando ignorando esa ausencia, lo que está en juego no es solo tu bienestar, es tu propósito, porque cuando Dios quiere que escuches, usará lo único que no puedes fingir por mucho tiempo, tu interior. Hay un tipo de silencio que no incomoda, ese que viene cuando todo está en calma y el alma encuentra descanso. Pero hay otro silencio que pesa, que no es quietud, es vacío. Uno que aparece justo cuando más necesitas una respuesta. Buscas, preguntas, clamas, y lo único que recibes es un eco que no responde. Y en ese momento, el corazón se confunde, porque siempre nos enseñaron que Dios escucha, que Él habla, que guía. Entonces, ¿por qué calla cuando más necesitas oírlo? No siempre el silencio de Dios es una ausencia. A veces es su manera más fuerte de hablar, porque hay verdades que no se aprenden con palabras, sino con pausas. Hay cambios que no se provocan con instrucciones, sino con el aparente abandono. No porque Él se haya alejado, sino porque quiere que te acerques de otro modo. El silencio no siempre es rechazo. Puede ser la invitación más profunda a una transformación que no podrías vivir si Él te hablara como antes. Dios no es predecible, no se adapta a nuestras expectativas, y cuando se calla, lo hace con intención, porque en ese silencio incómodo te confrontas contigo mismo. Empiezas a notar cosas que antes no veías, aquello que ocupaba tu mente sin sentido, las decisiones tomadas por ansiedad, la dependencia emocional disfrazada de fe, la búsqueda de señales sin disposición a cambiar. Y es ahí donde Dios te deja solo con tus pensamientos, no para que te pierdas en ellos, sino para que los reconozcas, para que veas quién eres cuando se apagan las voces externas. Es fácil confiar cuando todo tiene respuesta. Lo difícil es seguir creyendo cuando todo está en pausa. Pero es justamente en ese lugar donde se construye una fe más profunda. No una fe basada en lo que Dios da, sino en lo que Él es. Porque si lo único que te sostiene es la respuesta, entonces no hay relación, hay intercambio. Y Dios no está interesado en alimentarte el ego con señales constantes. Él quiere formar tu carácter, purificar tu mirada, alinearte a su voluntad real, no a la que tú imaginaste. En esos momentos de silencio no se trata de hacer más ruido, ni de orar con más palabras, ni de desesperarte. Se trata de escuchar lo que no has querido escuchar, porque a veces el silencio revela lo que el corazón ha estado negando. Y ese tipo de revelación no llega por emoción, llega por convicción, por sensibilidad, por quietud que incomoda hasta que uno entiende, Dios está aquí, solo que no como esperabas. El profeta Amós,
escribió algo que parece tan actual como urgente. Vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Amós 8:11. Y esa hambre ya está entre nosotros. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque nos hemos desacostumbrado a escuchar con profundidad. Nos volvimos adictos al estímulo, a la confirmación inmediata, al consuelo rápido. Pero hay etapas en las que el cielo se calla, y no porque esté en tu contra, sino porque te está preparando para que madures, para que aprendas a sostenerte en silencio y a confiar incluso cuando no hay sonido alguno. Hay personas que llegan sin aviso, como si el tiempo se hubiese estado preparando en secreto para ese encuentro. Otras se van sin explicación y aunque duela, sabes que no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Lo que cuesta aceptar es que esos movimientos no siempre son accidentales, que hay conexiones que Dios permite y separaciones que Él mismo provoca. Y entender eso cambia la forma en que vemos cada llegada y cada despedida. No todo el que entra a tu vida viene para quedarse. Algunos llegan solo por una estación, con un propósito puntual. Vienen para provocar una reflexión, encender una luz, confrontar un comportamiento o incluso reafirmar un camino. Y cuando su parte se cumple, parten. A veces con una despedida clara, a veces con un silencio abrupto que duele más que 1000 palabras. Nos aferramos creyendo que la permanencia es señal de bendición, pero no siempre es así. Hay relaciones que se vuelven peso cuando deberían haber sido solo tránsito. Lo mismo ocurre al revés, cuando alguien aparece de repente, de forma inesperada, con palabras o gestos que parecen tocar algo que estaba dormido en ti. Es necesario prestar atención, porque Dios también habla por medio de personas. Te sacude a través de lo que alguien dice, sin saber que era justo lo que necesitabas escuchar. Te muestra lo que no querías ver, no con sermones, sino con gestos cotidianos. Y a veces, esas personas duran poco, pero dejan una huella que transforma más que años de convivencia. El problema es que, por lo general, le tememos a la pérdida y desconfiamos del cambio. Entonces intentamos prolongar lo que ya cumplió su ciclo y despreciamos lo nuevo por miedo a lo desconocido. Pero Dios no está limitado por tus apegos. Él sabe quién necesita entrar y quién ya no debe permanecer, no como castigo, sino como parte del movimiento natural de tu crecimiento. Y cuando ignoras esa dinámica, corres el riesgo de quedar atrapado en relaciones que entorpecen tu desarrollo espiritual y emocional. A veces, la paz no regresa porque sigues aferrado a quien Dios ya retiró. Y otras veces, el impulso que esperabas vino disfrazado en una conversación casual, en un encuentro fortuito, en una persona que no esperabas. Hay que estar con el corazón abierto para discernir eso, porque si solo aceptas lo que entiendes, perderás señales valiosas que vienen a través de vínculos humanos. La Escritura lo resume con una claridad que incomoda. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Lo que te rodea influye en lo que te conviertes, y no es solo cuestión de compañía, es cuestión de dirección. Hay personas que te elevan sin hablar mucho, y otras que, aunque digan palabras bonitas, te arrastran lejos de lo que fuiste llamado a ser. Aceptar que Dios mueve personas a tu alrededor no siempre es fácil, pero es parte del discernimiento que necesitamos cultivar. Porque quien tiene oído espiritual aprende a ver a Dios no solo en el templo, sino en las relaciones que Él permite y en las que, con amor, decide cerrar. No todos los avisos de Dios vienen envueltos en ternura. A veces son sacudidas que desarman, pérdidas que duelen, silencios que inquietan o encuentros que desconciertan. Porque el amor de Dios no es pasivo,
Es un amor que corrige, que confronta, que alerta cuando el camino elegido comienza a alejarnos de lo que realmente importa. Y aunque no lo veas en el momento, esos movimientos que te incomodaron fueron formas de protección, porque un corazón que Dios ama nunca será dejado avanzar hacia su propia ruina sin que antes se le haya advertido. Quizás todo lo que sentiste en este tiempo, la confusión, el peso, la distancia, no era abandono, sino cuidado, no era juicio, sino una invitación silenciosa para volver a mirar, para volver a escuchar, para volver a confiar. Y si mientras escuchabas esta palabra sentiste que algo dentro de ti se movía, si reconociste esas señales que llevas tiempo ignorando, este es el momento. No hay por qué correr, solo cerrar los ojos y dejar que Dios, con su amor paciente, termine lo que ya comenzó. Ven, vamos a orar juntos. Deja que tu alma respire un poco en este instante sagrado. Señor, en este momento quiero quedarme en silencio, pero no por falta de palabras, sino porque a veces el alma solo necesita descansar en tu presencia. No vengo a pedir respuestas inmediatas, ni señales espectaculares. Vengo con el corazón abierto, dispuesto a reconocer que muchas veces he ignorado tu voz. He evitado lo que ya sabías que tenía que soltar. He seguido caminos que me alejaban de ti, aun sabiendo que no me llevaban a ningún lugar seguro. Perdóname, Dios, por todas las veces en que insistí más en lo que yo quería que en lo que tú querías enseñarme. Por cada vez que llamaste mi atención y yo me hice el sordo. Por cada situación que permitiste para despertarme y yo la vi como castigo, no como advertencia. Por cada persona que enviaste con una palabra tuya y yo no quise escuchar. Hoy no vengo con excusas. Solo quiero pedirte una cosa, sensibilidad espiritual. Abre mis ojos, Señor. Haz que mi corazón no se endurezca ante tus señales. Enséñame a percibir cuando estás hablando, aunque no lo hagas como yo esperaba. Dame la humildad para aceptar tus interrupciones, la valentía para obedecer cuando me llames a cambiar de dirección, y la sabiduría para discernir lo que es tu voluntad y no solo un deseo mío. Si tengo que perder algo para volver al centro de tu voluntad, que así sea. Si tengo que caminar por un tiempo sin entenderlo todo, confío en que estarás conmigo en ese proceso, porque más que tener certezas, quiero estar en tu camino. Más que sentirme cómodo, quiero estar en tu verdad. Más que recibir bendiciones, quiero caminar cerca de ti, aunque eso implique renunciar a lo que yo pensaba que era lo mejor. Señor, si estás hablándome en medio del caos, dame calma para escucharte. Si estás usando el silencio, dame paciencia para esperar. Si estás sacudiendo mi entorno, dame madurez para no resistirme. Que yo no me aferre a lo que ya caducó, que no me niegue a soltar lo que tú ya estás retirando. Hazme ligero para obedecerte, que mis planes no pesen más que tu propósito, que mi voluntad no sea más fuerte que tu dirección, y si alguna vez vuelvo a cerrar mis oídos, que tu amor me alcance incluso ahí, que me despiertes una vez más, como solo tú sabes hacerlo, con firmeza, pero también con ternura. Gracias por no dejarme avanzar hacia caminos sin retorno. Gracias por interrumpirme a tiempo. Gracias por seguir hablándome, incluso cuando no merezco tanta paciencia. Gracias por cada señal que enviaste, aunque yo la haya ignorado. No quiero seguir igual, no quiero seguir sordo. Háblame, Señor, y que esta vez yo sí te escuche. Amén. Después de una oración así, el alma se queda en un silencio distinto. No es vacío, es como si algo se acomodara por dentro. Aunque las circunstancias no hayan cambiado, hay una convicción que se instala. Dios está obrando, está hablando, está cuidando de ti, incluso cuando no lo comprendes del todo. A veces, eso ya es suficiente para seguir adelante sin temor. Si esta palabra resonó en tu interior y sentiste que fue para ti, te invito a considerar suscribirte al canal.
Este espacio existe para personas que quieren escuchar a Dios de verdad, sin filtros ni adornos. Personas que no quieren seguir ignorando lo que el cielo está tratando de mostrar. También puedes dejar tu me gusta. Es una forma sencilla de ayudar a que este mensaje llegue a otros corazones que están buscando una señal. Y si puedes, deja en los comentarios una frase corta que exprese tu fe y lo que esta palabra provocó en ti. Algo como: Señor, no quiero ignorar tus señales, o las palabras que tu espíritu sienta que necesita declarar hoy. Que el Señor te llene de discernimiento, te dé paz en medio de las dudas y te fortalezca para obedecer, incluso cuando no entiendas. Que cada paso que tomes esté alineado con su voluntad y que nunca falte en ti la sensibilidad para escuchar cuando Él te habla. Nos vemos en el próximo video. Que te encuentre con más claridad, más propósito y el mismo amor fiel de siempre.